Esta parte de las matrices es muy importante. A veces si tenemos que, por ejemplo, guardar 100 nombres diferentes, escribimos nombre uno, nombre 2, nombre 3, nombre 100. Entonces, con esta parte podemos crear matrices y también lo que serían los arreglos. Vamos a comenzar con lo que es un arreglo para que entendamos. Un arreglo vendría siendo esta sola columna, donde usted va a tener un espacio 0, 1, 2 y 3. Y una matriz es esto, donde se ven filas y columnas, donde usted va a tener la posición 0, 0, la 1, 0, la 2, 0, la 3, 0, pero también la 0, 1, la 0, 2, la 0, 3 y la 1, 1, la 1, 2 y así. Miren, como ven aquí, esa es la 3, 3, esa es la 0, 3, esa es la 1, 0 y esta es la 2, 1. Ven, se tiene muchos espacios dependiendo cómo usted lo coloque. Y aquí esa matriz sería 3, 3, M33, que comienza desde 0 hasta 3. También en alguna forma se le pone 4, 4 para que sepa que son 4 cantidades que va a obtener, pero comenzaría desde 0. Y esta es una forma de lo que tiene que ver con las matrices. Miren aquí en lo que es un arreglo, es una estructura que sirve para almacenar secuencia de datos, principalmente números. Un array es un conjunto de variables del mismo tipo que tienen el mismo nombre y se identifican con el índice. Por ejemplo, A es un arreglo de números que va a tomar 6 números. A en 0 es el 6. Mirenlo aquí como dice, aquí lo estamos igualando desde un principio. 6, 1, 3, 9, 8, 5. Entonces, A en 0 es 6, A en 1 es 1, porque tiene un 1, A en 2 es un 3, porque aquí hay un 3, A en 3 es un 9, A en 4 es un 8 y A en 5 es un 5. ¿Por qué 5 si es de 6? Porque recuerden que comienza desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es lo que vendría siendo un arreglo, por ejemplo, de 4, 0, 1, 2 y 3. Mírenlo ahí, obtiene esos 4 espacios. Y la variable A va a ser A1, A2, A3, A4 en este caso. En este caso sería A1, A2, A3, A4, A5, A6. Pero es A0, A1, A2, A3, A4, A5. Entonces, esto es una variable que toma un solo valor. Esto es un arreglo que toma varios arreglos. Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz es varios arreglos juntos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un poquito más de teoría y ejemplos de lo que son arreglos. Cada elemento de un vector es accedido mediante un número de índice y se comporta como una variable de tipo de base vector. Los elementos de un vector son accedidos por índices que van desde 0. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, un arreglo char, que son las vocales de 5, A, E, I, O, U. Un flotante de 5 que se llama NBOT, 0.4, 0.7, 1, 1.6. Eso es un flotante. Entonces, uno entero sería 6, 1, 2, como el que vimos anteriormente. Esos son 3 ejemplos de arreglo. Mírenlo ahí. Aquí hay un ejemplo de un programita para lo que es la temperatura. Mírenlo ahí donde estamos diciendo que es de 24 y le pusimos la 24 temperatura. Entonces, desde 0 hasta 24, que va creciendo, cada vez va creciendo 1, va a imprimir la 24 temperatura. Eso lo va a hacer ahí. También pudiéramos primero leerla y después imprimirla, un ejemplo. Aquí también lo que es una suma indefinida y lo que sería un promedio que se puede hacer porque de 24 le decimos que sería indefinida, pero en verdad lo más que va a tomar son 24 números, pero a eso lo podemos ir aumentando hasta cierta cantidad que hace creer como que es indefinida, pero no lo sería en verdad. Entonces aquí como podemos las variables, inicializamos esas dos variables, mandamos a imprimir, entonces luego vamos a poner que mientras sea menor o igual a la cantidad que ponemos aquí, en vez de indefinido, ahí sería hasta cierta cantidad que lo va a hacer, por eso dice indefinido. Desde contador, que vale 1, hasta la cantidad que coloquemos, va a repetirse. Aquí, este programa, hay que, como siempre, modificarle alguna cosita, la coma, aquí que dice leer, pero ese es count, pero esa sería lo fundamental para hacer el programa. Y aquí la finalización del programa, donde va a sumar el número en contador y la suma va a ser igual a número en contador.
y contador es igual a contador más 1. Esto es lo que hay que tratar de entender aquí esta parte, de que el número en contador sería en 1. Entonces que la suma va a ser igual a suma, que es ella misma, más el número en contador, que en este caso sería el 1. Entonces el contador va subiendo y va a subir al 2. Para la próxima lo va a sumar la suma, el acumulado de la suma. Otra vez va a sumar a suma, pero el número en el 2. Y así va a ir sumando, 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 sumando. Y ahí vamos a tener el total de la suma. Luego aquí el resultado de la suma lo dividimos por la cantidad y ese sería el promedio. Entonces ahí podemos hacer esta parte como la suma acumulada y esta parte como el promedio. Aquí también algo que tiene que ver con la temperatura, mírenlo ahí, ahí está todo el procedimiento de cómo se va realizando. También es de 24, es flotante y un entero que se llama hora. Entonces desde 0, va a comenzar en 0 y hasta que sea, mientras sea menor de 24, va a hacer todo este proceso. Y al final va a imprimir la temperatura media, o sea, el promedio, que vendría siendo este mismo ejemplo, pero con temperatura. Aquí ya la teoría sobre lo que son las matrices, un vector de vectores. Vector de vectores quiere decir arreglo de arreglos, o también llamado arreglo bidireccional, bidireccional porque tiene más de un en el arreglo normal solamente tiene por ejemplo, un eje X o un eje Y, pero este tiene un eje X y un eje Y, que sería esta línea de aquí y esta línea de aquí abajo. Por eso es bidireccional. Las matrices también pueden ser de distintos tipos, como vimos anteriormente, sharp float, doble, enteros, como vimos en la partecita de atrás. Aquí un poquito más de teoría. Una matriz de carácter es una secuencia de caracteres que, igual que una matriz numérica, es una secuencia de números. Por ejemplo, una matriz numérica es una secuencia de números, una matriz de carácter, cómo trabajar con letras. Y también pueden manejarse matrices para lo que es cadenas de textos. Un poquito más de teoría sobre el llenado de una matriz, que eso se hace con el while o con el for. Podríamos llenar una matriz tomando en cuenta que esos números vayan creciendo de la forma en que queremos. La matriz puede ser llenada ubicada por ubicación, de forma programada sencilla, por el uso de ciclos repetitivos, como le dije, o bucles, y una serie más sencilla que se puede realizar. Cuando queremos repetir una tarea un número determinado de veces, entonces utilizamos los bucles. Miren aquí un ejemplo de una matriz, como podemos ver, aquí dice, desde tan más 1 y tan más 1, o sea, son 2. Por eso es bidireccional, porque está manejando 2. Aquí, como podemos ver, mandamos a imprimir, a leer matriz en I. O sea, son 2, no es una sola, sino 2. Esto es como se puede utilizar una matriz. Aquí, ya para finalizar, lo que es, nos habla al final de esta parte de lo que es el sistema de búsqueda. El proceso con algoritmo se hace lo que es la búsqueda dentro de un sinnúmero de elementos. Y esto lo que nos dice es, nos da un valor falso o verdadero dependiendo de lo que estemos buscando. Por ejemplo, aquí dice un ejemplo de números de una variable int que es un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5 números, y ahí está buscando el 15, nos da falso porque ahí no está el 15 dentro de esos 5 elementos. Pero si buscamos el 3 en esos 5 elementos, nos da verdadero porque sí está el 3. Otro punto importante para la búsqueda es la ordenación, porque si ordenamos los números es más fácil. Aquí está el 5, 3, 2, 4, 1, no están ordenados, pero si los ordenamos es un poquito más fácil al momento de hacer la búsqueda. Dependiendo, claro, también el tipo de búsqueda que vayamos a realizar. En las operaciones de arreglo, los registros de una tabla en algún orden secuencial, de acuerdo con un criterio ordenado. Eso es lo que quiere decir ordenar. Arreglar los registros en una tabla en un orden secuencial, dependiendo de un criterio. El ordenamiento se efectúa con base en el valor de algún campo en el registro. Claro, es el más chiquito es el 1, por ahí comenzamos, y del 1 debe de formar parte de ese registro. El propósito principal de un ordenamiento es de facilitar las búsquedas de los miembros de un conjunto ordenado. Aquí hay otro párrafito que lo pueden leer, también muy importante. Y nada, quise hacer el video un poquito corto, aunque luego le envíe un videito más relacionado con la programación, pero quise hacer este videito así sencillo para menos tiempo. Ya ustedes saben, muchas gracias.